Muy bien, pues aquí la indicación dice que estamos ya grabando o como dirían en televisión, estamos en el aire. Vamos con el tema 27 de nuestro curso de formación cristiana. Estamos ya en la segunda parte del curso. Hicimos toda la primera, si recordáis, toda la primera, que era todo el tema de la palabra de Dios, acoger a Dios que se revela en el misterio de Jesucristo, todo el tema de la revelación. Y ahora entramos en esta segunda parte que es la síntesis de la fe, nuestra fe, la fe de la Iglesia, con este bloque quinto, este bloque quinto que tiene 3 temas nada más y que tienen como esta idea. Parten de la persona, de la humanidad. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos como una búsqueda de sentido, de deseo de encontrar eso, lo que nos dé horizonte, lo que es el que vimos el otro mes. El de este mes, que sería la palabra de Dios, sale al encuentro de esa realidad, es decir, somos seres que buscamos, que anhelamos y que deseamos encontrar sentido a la vida, y entonces la palabra de Dios, la revelación, sale a ese encuentro, ¿no? Y de esa necesidad y anhelo y de esa oferta, lo que saldría, el fruto sería la fe, la respuesta de la fe, para que se dé ese diálogo entre lo que yo busco, deseo, necesito y lo que ofrece Dios que sale a mi encuentro en su revelación, ¿no? Esa es, digamos, la dinámica de estos 3 temas. Hemos visto el primero, nos centramos en eso, en esas grandes filosofías de la vida actual, cómo hay esa inquietud, esa búsqueda del sentido de la vida, y ahora vamos a intentar en este tema, que es bastante sencillo, percibir cómo la palabra de Dios, la revelación escrita, sale al encuentro de esa inquietud, como Dios no ha querido quedarse callado, sino que ha salido a nuestro encuentro, ¿no? Pues vamos a desarrollar el tema 27 de este bloque quinto del curso. La introducción para conectarnos con lo que llevamos sería así, algo así, muy sencillo. Todo el bloque quinto quiere profundizar en ese hecho, en esa constatación. El hombre, el ser humano, se encuentra inmerso en una incansable búsqueda de sentido de la vida. Ahí esté más explícito, esté menos, en un determinado momento rompa, haga más fuerza, o sea más silenciosa, menos nítida, menos tematizada, en el fondo, en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de la humanidad, hay esa inquietud de encontrar el sentido de la vida. A esa búsqueda que creemos que ha sido depositada por Dios en el corazón de las personas, a esa búsqueda Dios sale al encuentro. Dios sale al encuentro con su revelación. Esa revelación de Dios ilumina, pues, esa búsqueda religiosa de salvación, de sentido por parte del hombre, por parte de la humanidad. Intentaremos captar cómo Dios tiene la iniciativa y por mediación de los testigos fue dándonos su palabra, que es una palabra creadora de la historia humana, y en Jesucristo salió definitivamente a nuestro encuentro en ese caminar histórico, que ha sido la revelación en sus distintas etapas, como vimos en el bloque primero y como seguimos profundizando, porque como os habéis dado cuenta, los temas van un poquito así como en espiral, ¿no? Se vuelve sobre ellos, pero para ir profundizando, para ir viendo otra dimensión, otro enfoque y así verlo completamente, ¿no? Bueno, pues es muy sencillito, como veréis el tema. Tiene, ¿cuántos son? Me parece 5, 6 puntos nada más. El más desarrollado es el tercero, que es donde se ven un poquito como las leyes, las claves de una lectura cristiana de la palabra de Dios que nos van a servir para eso, ¿no? Pero empezamos diciendo esto, que Dios viene a nosotros, que Dios nos visita, que Dios nos habla, Es decir, que a través de su revelación Dios responde a esa búsqueda que está inscrita en lo más profundo de la condición humana, ¿no? Y queriendo comunicarse
pues ¿el qué? No nos iba a hablar con signos raros que no le entendiéramos, ¿no? Sino que ha usado esa arma poderosa que es la palabra, ¿no? Es decir, Dios ha querido usar la palabra para hacernos su manifestación, ¿no? Una palabra que en él es especial, en el mejor sentido del término, ¿no? Es palabra eficaz, es palabra que realiza lo que dice, es palabra que crea y genera lo que anuncia, es decir, esa palabra, por tanto, es la de Dios, es creadora, es generadora, ¿eh? En la plenitud de los tiempos, esa palabra incluso se hace carne en Jesucristo, ¿no? Es decir, el verbo, la palabra, el logos, como se puede decir en las distintas lenguas, se hace carne, ¿no? Dios responde pues continuamente al hombre, le convoca a diálogo, se nos va comunicando, se nos va diciendo, va haciendo resonar su voz de diferentes maneras, ¿no? Los textos que hay en el folletito de preparación, que es los textos bíblicos y los textos del magisterio, ahí hace relación a la carta a los hebreos, ¿no? De muchas, de múltiples maneras Dios ha querido decirnos su tal, ¿no? De manera definitiva lo hizo en Jesucristo. Pues muy bien, ese es el tema. Es decir, con su palabra, pues Dios ¿qué hace? Dios crea, Dios bendice, Dios alienta, Dios alegra, Dios protege, Dios conforta, Dios purifica, Dios, es decir, es esa riqueza de su palabra, ¿no? Dios, digamos que escondió en su palabra esa variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los momentos en que se encuentre o de los puntos vitales en que se encuentren. Y esto es precioso también porque lo percibe uno en las historias de personas, ¿no? Es decir, cómo en un determinado momento ha sido una de esas palabras de Dios la que le ha dado luz, la que le ha abierto los ojos, la que le ha dado claridad a la situación que estaba viviendo o la que le ha sacado del pozo del sinsentido, ¿no? Y en una expresión preciosa que tiene San Efrén, que os he puesto ahí, dice, Dios la pintó con multiplicidad de colores. Es decir, fijaros, la palabra de Dios no es cualquier cosa, ¿no? Es una preciosidad. Entonces, dice San Efrén que Dios la pintó su palabra de multiplicidad de colores. Quizá para que cada uno pudiéramos encontrar ahí el tono de nuestra vida, ¿no? Es decir, el brillo especial de nuestra vida, a lo mejor el que perdimos, ¿no? El color que perdimos en un determinado momento porque la vida se nos volvió gris o oscura y ahí un día vemos su luminosidad, ¿no? El color vital, toda la gama de riqueza que tiene, ¿no? La fe cristiana, pues, para acabar este puntito, es no tanto una búsqueda de Dios, que sí lo es, que sí lo es, ahí hay inscrita ese deseo, ese anhelo, que se llame Dios o que se llame sentido de la vida, eso dependerá un poco de los trayectos vitales, biográficos de cada uno, pero ahí está. Pero sobre todo, la fe cristiana es el momento o el punto donde se hace un reconocimiento, es decir, más que conocer, la fe cristiana es un reconocimiento, es decir, cuando uno como que cae de bruces y dice, ciertamente, si es que yo andaba perdido, pero Dios ya me estaba buscando desde siempre. Es decir, yo estaba sin encontrar claves de la vida y en su palabra estaban ya todas para que al leerlas fuera poniendo el puzzle de mi vida así y fuera saliendo y se fuera completando y se fuera volviendo nítido, ¿no? Es decir, aunque hay mucho de búsqueda personal, de inquietud, hay gente que ha hecho unos grandes esfuerzos, por ejemplo, de buscar en las filosofías de todo tipo, en las lecturas, en los planteamientos culturales, etcétera, etcétera. Llega un punto en que la verdadera fe cristiana es reconocimiento, es decir, justo Dios ha venido a mí, me visita, me habla, ahora me doy cuenta, lo reconozco y respondo, ¿no? Ese sería el primer punto, pues. El segundo es muy breve. Es reafirmar lo que estamos diciendo, es decir, que llevamos en nosotros mismos puesto, digamos así, llevamos esa
prenda puesta, el deseo de Dios. Sea implícito, explícito, no tematizado, tal, pero ¿por qué? Porque desde la perspectiva nuestra, de la fe cristiana, creemos que Dios nos ha creado así, Dios ha creado al hombre, al ser humano así, y nos crea y no cesa de atraernos, no cesa con correas de amor, dirá el profeta, ¿no? Nos va atrayendo hacia sí y solo en Dios creemos encontraremos o encontrará el hombre, encontrará el ser humano, encontrará la humanidad la verdad plena, la dicha que ya no tiene que buscar más, ¿no? Es decir, eh, es un comentario al número 27 del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón? Nosotros creemos como creyentes que llevamos inscrito ese deseo de Dios y que Dios no ceja nunca en su empeño de atraernos de múltiples maneras y que solo cuando hagamos ese reconocimiento que decíamos que es la fe cristiana, llegaremos a encontrar el punto donde diremos ciertamente, solo Dios basta o solo Dios satisface, ¿no? Ese Dios que es una realidad que nos supera, es decir, ese Dios invisible, habla a los hombres como amigos. Es decir, esta es también una afirmación de otro de los documentos básicos del concilio, que es la Dei Verbum, ¿no? En el número 2. Es un texto fundamental. Lo tenéis también en los textos, en los textos de preparación. El número 2 lo podéis releer. Y de ahí vamos a intentar como extraer lo que son, lo que podemos llamar las leyes o las claves de una lectura cristiana de la Biblia, de la palabra de Dios, de la revelación escrita. La primera sería la ley de la gratuidad. La revelación es gracia, es don, es amor gratuito, amor imprevisible. Es decir, el principio, el punto de partida de la revelación está en la iniciativa de Dios. Una iniciativa porque sí. La mejor razón para querer es porque sí. Bueno, pues Dios, porque nos quiere, porque sí, comenzó, inició, puso en marcha esa revelación, ¿no? La revelación es un acto libre de Dios, que quiso comunicarse, que quiso abrirnos su misterio a la humanidad, que quiso invitarnos a compartirlo. La revelación, por lo tanto, es el fundamento de la fe, y es su referencia constante. Creer no puede ser si no nos atenemos a lo que Dios nos fue enseñando, lo que Dios fue manifestando de sí, a cómo lo hizo, a la manera de lo que lo hizo y a cuál es la finalidad con la que lo hizo, ¿no? Sabéis que el término revelación, en griego se dice apocalipsis, el verbo sería apokaliptein, significa eso, quitar el velo, hacer manifiesto, lo que estaba patente, como medio escondido, como no del todo claro, ¿no? Entonces se quitó el velo, se quitó el velo y se desveló la verdad que estaba detrás. Pues Dios hizo de esa manera, digamos, con esa imagen, ¿no? Es decir, fue como quitándose el velo para que pudiéramos intuir cómo era la riqueza de su corazón, ¿no? Cómo era la riqueza inmensa de su proyecto, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su ternura, de su infinita grandeza, ¿no? Y lo hizo de una manera progresiva. Si lo hace de golpe, nos moriríamos de susto, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, Dios tiene buena pedagogía y lo fue haciendo progresivamente. También porque cuando empezó a manifestarse, la capacidad humana ha ido también desarrollando y Dios se ha ido acomodando. Entonces, lo fue haciendo progresivamente. Una primera fase de la revelación, como vimos en los temas de la primera parte del curso, es la revelación que llamamos así natural o cósmica, ¿no? Es decir, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿no? Es decir, todo nos puede hablar de ti, ¿no? Todo tiene como un trasunto tuyo, ¿eh? Todo lo creado, tiene una armonía, tiene una belleza, tiene un no sé qué que nos deja embobados en una noche
clara de estrellas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí hay ya una revelación de Dios, ¿no? Es decir, una primera revelación de Dios. La segunda sería esa llamada etapa histórica, ¿no? Es decir, Dios elige un pueblo concreto, pequeño, miserable, poca cosa, es decir, y se va manifestando, revelando. Entonces, en las peripecias de la historia de ese pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, Dios se fue dando a conocer más, dando a conocer más, ¿no? Habría una tercera que sería la de la época profética, ¿no? Perdón, los oráculos de los profetas, las promesas de los profetas, la denuncia de los profetas, todo eso constituye también cómo Dios va haciéndose más claro, más manifiesto en su ser, ¿no? Y la cima, el culmen, la plenitud, es la revelación crística, ¿no? Es decir, esa palabra eterna de Dios se hace carne en Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret, un judío marginal se hace carne nada menos que del Hijo de Dios, del Eterno Padre, ¿no? Y eso nos conecta con la siguiente ley para hacer esa lectura cristiana de la revelación, que es el cristocentrismo. Es decir, en cada una de las páginas inspiradas de la Biblia, de la revelación escrita, nos encontramos con un rostro personal, no algo sin rostro, anónimo, amorfo, no. Es un rostro personal, ¿no? Es decir, el objeto de la revelación es Dios mismo, ¿eh? Su carácter personalísimo, ¿eh? Ese es el objetivo de la revelación, hacernos conocer su rostro, algo que está como un anhelo, hazme conocer tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, es decir, todos deseamos ver el rostro, ya desde que nacemos, ¿no? El rostro de nuestras madres, ¿no? Etcétera. Pues eso mismo ocurre en la revelación, ¿no? Es la manifestación que Dios hace de sí mismo, como una confidencia de amor, desvelándonos sus facciones, las facciones de su corazón, ¿no? Su palabra, por tanto, no es algo anónimo, no es una cosa. La revelación no es una cosa, sino un yo que busca un tú. Es una relación de amistad personal, personalísima, ¿no? Es decir, esta salvación tiene, como sabemos, una estructura de encuentro amoroso que alcanza su plenitud en Jesucristo, ¿no? Y eso nos lleva también a otro de las leyes o de los rasgos de esta revelación escrita, que es el diálogo, la ley del diálogo. Es decir, se trata de un diálogo de Dios con la humanidad, de un diálogo de amistad. Dios nos habla si nos dejamos interpelar. Por tanto, los destinatarios de la revelación somos la humanidad, cada persona, los hombres, los seres humanos capaces al ser creados por Dios, para ser elevados a la misma convivencia con Dios. Es decir, no solo hablar con cualquiera, sino hablar con el mismo Dios, tener trato con el mismo Dios, ¿no? La revelación es un diálogo amoroso, es una conversación, es una comunicación, ¿eh? Todo lo que eso significa, todo lo que eso entraña, ¿no? No, por tanto, no se trata solo de informaciones, ¿eh? La revelación no son informaciones y por supuesto no son informaciones neutras o distantes, no son ni siquiera puras ideas o doctrinas, sino comunicación. Y eso es vivo, es vital, implica todo, es interpersonal, es expresión de uno mismo, es interpelación también. Y eso, fijaros, nos lleva, están conectadas estas leyes a la cuarta ley de la lectura cristiana de la Biblia, que es la comunicación, la ley de la comunicación. Al leer o escuchar la palabra, hemos de estar dispuestos a entrar en comunión de vida con Cristo y con el Padre en el Espíritu. Es decir, a esto, fijaros, a esto es a lo que nos invita la revelación. El fin de la revelación no es solo decirnos algo, no solo informarnos de algo, no, ¿qué va? Eso es poquísimo. Es decir, el fin de la revelación es la unión con Dios, es decir, es la participación en su misma naturaleza, es Dios que nos quiere meter en su misma vida, de comunión trinitaria. Es decir, hasta a eso es a lo que
aspira a la revelación. A eso es para lo que finaliza la revelación, ¿no? Dios no se revela para satisfacer nuestra curiosidad, sino para invitarnos a la unión con Él y a recibirnos en esa comunión de vida que es el mismo Dios trinitario, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cuál es el medio? Es la quinta ley, es la de la historicidad. Es decir, la palabra de Dios se nos comunica no en el aire, no en la atmósfera, no en el mundo de las ideas platónicas, no, se comunica en una historia y a través de la historia. A través de esa historia Dios nos habla, nos interpela, nos llama, nos invita, nos acerca, nos introduce en su misma vida, ¿no? Por tanto, el medio de la revelación, el medio es obras y palabras de Dios intrínsecamente ligadas, unidas. También este es uno de los principios de la Dei Verbum. El encuentro de Dios con el hombre no tiene lugar en la estratosfera, tiene lugar en la historia y se realiza por medio de la historia. Esto es muy importante. Dios no nos llama a salirnos de la historia, como a meternos en una burbuja, no sé, así, descontaminada, como esas personas que tienen una enfermedad. No, no, no. Dios nos llama y quiere salir a nuestro encuentro, que le conozcamos, que le vivamos en la historia y nos hace su comunicación a través de la historia. Es decir, por medio de acontecimientos y de acciones que después son explicadas, interpretadas a través de las palabras, ¿no? Como un buen pedagogo, Dios se revela de modo gradual. Esto lo repetiremos varias veces. Este designio de Dios supone una manera de hacer Dios, ¿no? Y lo fue preparando a través de etapas para que pudiéramos ir acogiendo la revelación de sí mismo y que la culminó en la persona y en la misión de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, ¿no? De ahí pasamos a la sexta ley, que es la de la eclesialidad, es decir, una lectura creyente de la revelación escrita, de la palabra de Dios, de la Biblia, no puede ser sino en la Iglesia y con la Iglesia. Es decir, la Biblia, la revelación, se lee en la Iglesia y con la Iglesia. Por tanto, la transmisión de la revelación está encomendada a la comunidad eclesial en su conjunto. Es decir, la Iglesia vive de la palabra y la palabra resuena en la Iglesia, resuena en su enseñanza, resuena en su vida, digamos que atraviesa toda su realidad eclesial, ¿no? La Iglesia además solo se rejuvenece, se revitaliza cuando su palabra, digamos así, la impregna totalmente, toda su vida. Su predicación, su catequesis, su actividad pastoral, su actividad de diaconía, de servicio, de entrega, de amor a los pobres. Es decir, todo desde esa palabra, porque es esa riqueza tan grande que tiene la palabra de Dios, ¿no? Bueno, este era el punto fundamental, esas 6 leyes que, si podemos repasarlas así brevemente, la primera sería la ley de la gratuidad, es decir, el principio o punto de partida de la revelación es un acto gratuito de Dios. La segunda ley es la del cristocentrismo, es decir, el objeto de la revelación es Dios mismo, que nos hizo ver su rostro a través de la vida y de la misión y del destino de Jesucristo. El tercero, que sería el diálogo, es decir, los destinatarios de la revelación somos nosotros, que Dios nos llama a entrar en comunicación con Él. De ahí vendría la cuarta ley, la de la comunión, es decir, no es solo una mera información, es decir, el fin de la revelación es que lleguemos a formar parte, que entremos en esa comunión de vida que es Dios mismo, ¿no? Y participemos de su misma vida divina. ¿Y esto cómo se hace? En medio de la revelación es la historia, es decir, esa es la quinta ley. Y por último, eso solo puede hacerse en la Iglesia y con la Iglesia, la ley de la eclesialidad. La Iglesia es la que ha recibido la función de ser transmisora de esa palabra, ¿no? 2 o 3 cositas simplemente de esos
últimos puntos, como de alguna de estas leyes, pero que se explicitan un poquito más, ¿no? Es decir, el tema de la preparación de la revelación evangélica es poner otra vez de relieve eso. Podéis releer el número 3 de la Dei Verbum que tenéis en los textos que está en el folleto de preparación, ¿no? Sería como percibir esa clave, ¿no? Es decir, cómo desde el comienzo, desde los padres primeros, el diálogo, cómo se rompió ese diálogo. Dios hace un pacto con Noé, después todo el tema de nuestros patriarcas, Abraham y su descendencia, la alianza del Sinaí con Moisés y lo que eso significa, el tiempo de los profetas hasta llegar a la culminación que es Jesucristo, ¿no? Entonces, fijaros, la historia se convierte en el escenario de esa revelación, pero al mismo tiempo la historia también es como revelación misma, ¿eh? Y va configurando esa historia, ¿eh? Por eso determinados acontecimientos históricos se convierten en contenido de la misma revelación, ¿eh? Y eso lo vemos de una manera preciosa, es decir, el credo no son mitos, leyendas, no, habla de hechos históricos que se convierten eso en revelación, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo. Es decir, son hechos que acontecen en la historia, ¿no? Es decir, por eso, fijaros, en nuestro credo hay como momentos históricos y se habla de personajes históricos, ¿no? Bajo el poder de Poncio Pilato, ¿eh? No estamos hablando de una leyenda, ¿eh? Del gran Ulises no, o un mito o una fábula, no, es que aconteció en la historia, en un determinado punto geográfico, ¿eh? Palestina, Palestina, tiempo cero, kilómetro cero, año cero, ¿eh? Todo esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra revelación no es eso, no es mitológica, no es ideológica, ¿eh? Toma carne histórica, se encarna, se hace propia la historia de la humanidad, las coordenadas del tiempo y del espacio, donde el Señor ha querido asumirlas así, ¿no? Por tanto, la revelación manifiesta y explicita esta salvación desde estas claves históricas. El otro punto que es bueno tener de relieve siempre es que en Cristo se llevó a culmen la revelación, ¿eh? La revelación como tal está completada, ¿eh? Y hay un texto precioso que toma también el catecismo de la Iglesia Católica, que es una reflexión de San Juan de la Cruz, que tenéis ahí, a la que hay que volver muchas veces, cuando uno tenga tentaciones de pedirle al Señor que le haga revelaciones especiales, ¿eh? No. El texto dice así, ¿eh? Es muy bonito, fijaros. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es su palabra, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, y ahí viene la advertencia, para los que quieren revelaciones especiales. Por lo cual, el que ahora quisiera preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer otra alguna cosa o novedad. Es un texto precioso para meditar con frecuencia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que no habrá pues otra revelación. No hay que esperar otra revelación. Ya la tenemos, ¿eh? Es verdad, aunque no está acabada. ¿En qué sentido no está acabada? En que no está completamente explicitada. Es decir, lo que ya tenemos, que es toda la revelación, hay que comprenderla gradualmente y, digamos, como sacarle todo su jugo en el transcurso de los siglos, ¿eh? Por eso la garantía está en la Iglesia, ¿eh? Por eso decíamos que el destinatario último para conservarla y para actualizarla es la Iglesia en su conjunto, la comunidad eclesial y dentro de ella la jerarquía que tiene un papel de interpretación recta, ¿no? del contenido. Ahora bien, podemos decirlo de otra manera, que Jesucristo es la verdad en persona.
Él es la palabra eterna del Padre, el Hijo amado, que se hizo hombre, que atrae a todos hacia sí. Entonces, cualquier otra verdad será un fragmento de esa gran verdad, de la gran verdad que es Él, y remitirá siempre a Él. Y por último, así acabamos, sería la importancia de la lectura asidua de la Biblia. ¿Para qué? Pues para que esto se pueda dar, para que esto se pueda decir, para que percibamos que ese anhelo que nosotros tenemos dentro, de encontrar el sentido de la vida, ese nos sale al encuentro en la revelación de Dios. Si no cogemos la Biblia en las manos, eso no se va a producir. Entonces es muy importante. Es decir, y es otra de las insistencias del documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Recomienda la asidua lectura, meditación de la Biblia, de la palabra de Dios, de la revelación escrita. ¿Para qué? Para adquirir la ciencia suprema de Cristo. Y siempre citará digamos, como esa sentencia clarísima de San Jerónimo. Porque desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Insistid siempre en eso, a toda la gente que conozcáis, porque se lo pierden. No es por otra razón, es porque se lo pierden. Esa lectura debe ir acompañada de la oración para que se realice el diálogo con Dios. No se trata solo del estudio, que es muy importante, como decimos siempre en los grupos de Biblia y en la formación, pero tiene que ir acompañada de esa clave de apertura del corazón para poder entrar en diálogo amoroso con Dios. En la Sagrada Escritura, Dios, fijaros qué bonito, en Cristo se nos hace contemporáneo y nos habla aquí y ahora a cada uno de nosotros. Por eso es precioso, es decir, en las historias de cómo una persona va encontrándose con Dios, esto se nota clarísimamente. Hoy mismo he tenido una experiencia muy bonita de una persona que entró a preguntar solamente si había misa en español y luego le invité a charlar un ratito y justo decir esto, ¿no? Es decir, cómo la palabra de Dios va iluminando a lo mejor una vida que en determinados momentos fue por otros derroteros, absolutamente, ¿no? Pues bien, además, fijaros, de una lectura asidua, individual o comunitaria, o las dos cosas, y en clima de oración, eso, dice el magisterio de la Iglesia, es fuente de renovación y fuerza para la evangelización. Todo lo que hagamos por la lectura y comprensión y meditación y asimilación asidua, personal y comunitaria de la palabra de Dios, de la revelación escrita de la Biblia, será fuerza para la evangelización, porque la tendremos asimilada. Y cuando hablemos con alguien, aunque no citemos el versículo ni el capítulo, saldrá algo que es de la sabiduría bíblica, de la mentalidad bíblica, de la clave con la que Dios ha querido manifestarse. Y no podremos llegar al corazón de otros si no conocemos cómo Dios ha querido hacerse presente. Por eso la importancia de la lectura asidua de la Biblia. Pues bien, hasta aquí, mis queridas oyentes y los que luego me escucharéis o lo miraréis en el vídeo, hasta aquí el tema de hoy, que era cortito pero enjundioso, creo yo. Voy a darle al acabar la grabación.